Bien, otro intercesor en la Biblia: Abraham, Moisés, también David. David sí que conoció la gracia y la misericordia de Dios. Él sí fue que experimentó las bondades de Dios. Cada vez él decía: Señor, grande eres tú, grande en misericordia. Porque como que cada vez metía las patas, cada vez cometía errores, y veía cómo Dios lo restauraba. En una oportunidad dice la Biblia que David censó al pueblo. Dice mi Biblia que David censó para saber qué capacidad tenía su ejército y qué fuerza tenía él como nación. Vaya conmigo rapidito, por favor, a Segunda de Samuel, capítulo 24. Rapidito. Gracias, Espíritu Santo. En el verso 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. ¿Cuántos guerreros tenemos? ¿Cuánto arsenal de guerra tenemos? El error de David fue confiar más en su fuerza que en el respaldo de Dios. Cuando una nación deja de confiar en Dios y pone su confianza en algún hombre, en algún ídolo, en algún personaje, eso es motivo de desatar un juicio. Porque hay uno solo grande, y ese está en los cielos. Y óigame bien, la iglesia tiene que tener claro que hay uno solo que merece nuestra adoración, que merece que nos doblemos la rodilla y que nos inclinemos ante Él. No es Baal, no es una estatua, no es un muñeco, no es un ídolo. Se llama Dios, el único, aquel que merece que yo le dé mi adoración. Y eso debe entenderlo una nación. Cada hombre que ha hecho esto ha terminado muy mal. Cada líder que ha pretendido usurpar la posición de un grande termina bien mal. Y óigame, a David le picó esa cucaracha, le picó esa cosa de querer mostrar su poder ante otras naciones. Como consecuencia vino un juicio de Dios, y vino un profeta a David y le dijo: David, tú pecaste contra Dios. Lo único que tenía David era que reconocía y decía: sí, yo pequé, lo admito, lo reconozco, me equivoqué. Lea conmigo por favor el verso 10. Después que David probó su fuerza y su poder y su alcance, se dio cuenta que había hecho mal, porque él tenía que seguir dependiendo de Dios, que era quien le había dado la victoria aún con Goliat. Con Goliat no sabía pelear, sin embargo él peleó y lo venció porque Dios estaba con él. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente por haber hecho esto. Yo he pecado grandemente. Y óigame, quiero que me escuche, porque el pecado de un líder siempre trae desgracia para el pueblo. Siempre. No es que pecó el líder y va a tener la consecuencia el líder, no. En la consecuencia la sufre el pueblo. La maldición la acarrea el pueblo. La influencia de maldad la tiene el pueblo.
David dice: yo he pecado gravemente por hacer esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque hoy yo he hecho muy neciamente. David está reconociendo, humillado totalmente ante Dios, diciendo: yo he sido un loco, yo he sido un necio, yo he sido alguien que no he medido las consecuencias de lo que he hecho, y yo me arrepiento por eso. Siga leyendo conmigo el próximo verso, por favor. Y por la mañana, cuando David se había levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, próximo verso: ve a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y le hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? El pueblo es el que sufre. Los errores de su líder los sufre la gente. ¿Quieren que vengan 7 años de hambre, de escasez? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y de los que te persiguen? Que se vaya la gente huyendo del país, huyendo a esconderse. O 3 días que haya peste sobre la tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Dijo David: escoge el juicio. ¿Quieres látigo, chancleta o correa? David pudo decirle: bueno, mándale lo que le dé la gana a esa gente, que contar a mí no me toca porque soy el rey. A mí no me va a pasar nada porque yo estoy en el palacio. Yo tengo guardias que me cuidan. Yo tengo la forma de cubrirme de toda esa peste. Pero a diferencia de otros, David era un intercesor. Era alguien que conocía a Dios y que de alguna manera no era el mejor o no era el más perfecto, pero era el que más reconocía cuando fallaba. Siga leyendo, próximo verso. Entonces David le dijo al profeta: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas que yo no caiga en manos de los hombres. Yo conozco a Dios. Mejor que Él traiga un juicio sobre mí. Y se va a sorprender, pero luego, si sigue leyendo, léalo en casa. Dice la Biblia que Dios envió al ángel de Jehová y le dijo: ángel, vaya y con su espada desate juicio sobre ese pueblo. Y dice mi Biblia más adelante que el ángel se movió y David vio al ángel que venía con la espada desenvainada a destruir al pueblo. Y David, cuando vio el ángel, cuando vio lo que venía, cuando vio el escenario espiritual de lo que estaba su nación por su pecado y por su error, David dijo: Señor, léalo conmigo, el versículo 17, por favor. Desde el 15 para que lo entienda. Desde el 15, léalo desde el 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuánto va a durar esto? Desde la mañana hasta el tiempo que Dios señaló que estuviera. Hasta el tiempo señalado. Y murieron
del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. Por el error de uno, por las locuras de uno, por la ambición de uno, por la testarudez de uno. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo. Y eso es lo que me da ánimo de seguir orando. Que Dios en algún momento, viendo esta nación, Dios pueda decir: basta ahora, hasta aquí. Que pueda Dios ponerle un hasta aquí a lo que hemos pasado, a lo que estás viviendo. Yo creo que viene el tiempo donde Dios dirá: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Cuántos esperan ese hasta aquí de Dios? Profetas del desastre, les anuncio algo y les digo: la misericordia de Dios dura para siempre. La ira solo, o el juicio solo dura un momento. Solo dura hasta que Dios dice: hasta aquí. Se complace Dios más en la misericordia y se duele en el juicio. Ese es el Dios que yo tengo. Pero veo predicadores que cuando están anunciando en el juicio, ellos se alegran más y dicen: de aquí van a arder en el infierno. Y se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era del Jebuseo. ¿Sabe por qué se detuvo? Está invertido, pero Dios vio algo en David. Y lo que vio en David hizo que se detuviera el juicio. Y en el verso 17 aparece lo que David hizo para que Dios detuviera al ángel. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: créame que esto está en un orden. David vio al ángel, y luego que David ve al ángel, Dios responde a lo que David hizo. Y cuando vio el ángel que destruía el pueblo, David oró y le dijo: Señor, no es justo. Yo fui el que pequé. Yo fui el que desobedecí. Yo fui el que cometí errores. Yo hice lo malo. ¿Qué hicieron pues este pueblo? ¿Qué hicieron estas ovejas? ¿Qué hicieron ellos para merecer juicio? Y David, como un intercesor, dijo: te ruego que tu mano se vuelva contra mí. En otras palabras, mátame a mí, pero no los mates a ellos. Mátame a mí. Un verdadero intercesor se entrega y no se da por vencido hasta el final. Alguien que sabe que tiene que luchar por algo. Y yo le aconsejo algo a esta iglesia preciosa. ¿Cuántos aman a este país de verdad? Es necesario que usted consiga una bandera, y no para que salga a la calle, sino para que en su cuarto usted se derrame llorando y orando por esta nación. La bandera representa a la nación. Pues agarre una bandera, téngala en su cuarto y aprenda a orar con lágrimas hasta que usted sienta que lo que usted está haciendo ante Dios es de vida o muerte. David dijo: Señor, yo asumo el pecado de toda esta nación. ¿O no fue lo que mi Señor Jesús vino a hacer?
Cuando el Padre en el cielo dijo: ¿a quién puedo enviar a salvar a esta gente pecadora, a estos malos, a esta gente que no valoran mi palabra, que no quieren nada conmigo, que están rebeldes? ¿Quién irá? Y Jesús levantó su mano y dijo: yo voy, Señor, mándame a mí. Yo iré y moriré por ellos. Cuán grande amor nos mostró Jesús, que siendo yo un pecador, o siendo la humanidad pecadora, Jesús muere por nosotros. Y muere un justo por todos los injustos. Eso se llama un verdadero intercesor. Porque un intercesor pone su vida por sus ovejas. Cuando Jesús habló estas palabras, las había oído de David. Cuando David dijo: yo voy a poner mi vida por las ovejas. Y si quieres, Señor, descarga tu juicio en mí, pero no los mates a ellos. Nehemías vivió y sufrió la ruina de una nación, de su nación. Nehemías vivió cuando su país fue intervenido, cuando fue saqueado, violadas sus mujeres, sus niños fueron muertos, su ciudad fue quemada, derribada, los muros vueltos cenizas, y no quedó nada de Jerusalén. Él, como muchos de los jóvenes que tenían esperanza en un futuro mejor, Nehemías un día agarró sus maletas y dijo: voy a comprar un pasaje y me voy a ir a una nación próspera. Y Nehemías no sabía que llevaba en su maleta sus ropas, sus cuadernos para estudiar, pero también llevaba el sentimiento y el amor por una nación que dejaba. No porque él quería dejarla, sino porque esta nación estaba por el piso. Y dice mi Biblia en Nehemías 1, capítulo 1, que Nehemías empezó a desarrollarse fuera de su país y empezó a calar, y como buen venezolano era trabajador, era echado hacia adelante, era responsable, era un muchacho brillante que fue bien preparado cuando pudo prepararse. Y Nehemías llegó a una escala a ser alguien cerca de la persona influyente en otra nación. Nehemías 1, capítulo 1. Por eso, déjeme decirle algo, míreme y escúcheme. Yo, como pastor, bendigo a todo aquel que se va del país, lo bendigo con toda bendición. Y aquel que se queda también lo bendigo de igual manera. No tengo nada en contra de alguien que haya decidido irse, porque de alguna manera se le cerraron todas las oportunidades aquí. Y le digo que es un valiente. El que se va a echarle pa'lante afuera también es tan valiente como aquel que se queda peleando la batalla aquí en este país. No caigo en el error de decir que hay que maldecir los que no quieren a su nación, que no la aman, que no la valoran o que no tienen fe. Nada de eso. Nada de eso. Porque yo seguiré en este país orando, trabajando y luchando para que un día todos los que se fueron puedan regresar nuevamente a su nación. Como su pastor los bendigo y declaro bendición sobre ustedes, sobre los que se van y sobre los que se quedan. Pastor, no diga eso porque se va a ir todo el mundo. Es que de todas maneras se van. Si los maldicen, los bendicen, se van de igual manera. Mi posición de pastor es de bendecir y nunca maldecir a nadie. Allá aquellos pastores que empiezan a decirle: no es de Dios, no es de Dios que te vaya, porque si te va, te va a llevar, si te va de este país te va a agarrar el coco, y la gente se va asustada.
pero tiene que irse de todas maneras. Mejor que cada uno tome su propia decisión para quedarse o para irse. El asunto es que Dios lo va a hacer con los que se quedan y con los que se van. Los que se quedan pelearán y lucharán, y los que se van seguirán orando y creyendo por un futuro mejor para esta nación. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Nehemías 1, verso 1, por favor, pónganlo en la pantalla. Palabras de Nehemías, hijo de Asalías. Aconteció en el mes de Kisleus, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El hombre estaba en una buena nación. Próximo verso. Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, porque el éxodo era demasiado. Cada vez estaban llegando y llegando y llegaban más. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad. Y le pregunté, usted puede cambiarle el verso allí y puede decir, le pregunté por mi amada Venezuela. ¿Cómo está mi país? ¿Cómo está mi país? Dime. ¿Cómo está mi nación? ¿Cómo están mis hermanos? Dice la Biblia, próximo verso. Y me dijeron, el remanente, los poquitos que quedan, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por fuego. La reacción de Nehemías, próximo verso. Cuando oí estas palabras, el hombre casi lo tumbó la noticia, tuvo que sentarse. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Usted no sabe cuántas veces esta escena se repite. De gente llamando por videollamadas, llorando de aquel lado diciendo, cuánta falta me hacen, cómo quiero verlos, los amo, los extraño muchísimo. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré. Y lloré. Y créame que esto es un ingrediente importante para ser un buen intercesor. Si a ti no te duele por lo que oras, tu oración no será eficaz. Pero si a ti te duele lo que estás orando, lo que estás pidiéndole al Señor, si te duele la gente, las madres que hoy están despidiendo a sus hijos, las madres que saben que se van a morir y no verán el rostro de sus hijos nunca más. Estas cosas parecen cortavenas y todo eso, pero están en la Biblia para enseñarnos algo, iglesia. Están allí por algo, porque tienen una enseñanza poderosa. Nehemías se sentó y lloró. Lloró e hizo duelo por algunos días. Y hizo dos cosas importantes. Ayunó y oró. Ayunó y oró. Él podría decir, yo estoy bien aquí, tengo buena comida, tengo buena comodidad, tengo todo, tengo un sueldo, tengo un buen trabajo. Pero él dijo, yo de alguna manera tengo que involucrarme con la necesidad de mi pueblo, de mi gente. Y de alguna manera, aunque estoy aquí, voy a orar y voy a ayunar. Voy a orar y voy a ayunar. ¿Quién era Nehemías? ¿Un pastor? No lo era. ¿Quién era Nehemías? ¿Un líder? No lo era. Nehemías era un joven o un anónimo que de alguna manera sintió carga por su nación. Cualquiera que pueda sentir una carga por su nación se puede convertir en este tiempo en un restaurador de portillo y en un levantador de muros. ¿Cómo lo fue Nehemías?
Porque la oración trasciende fronteras. Ahí estaba Nehemías llorando por su gente, por su pueblo. Nehemías no quedó nada. Todo está derribado. Nehemías, todo está en el suelo. La economía destruida. La gente en afrenta. Pero eso es lo que tiene que saber la iglesia. La iglesia no se puede quedar en guayabada, llorando y solamente haciendo puchero ante Dios y no accionando. Es tiempo de orar. Es tiempo de ayunar. Pero también es tiempo de accionar y hacer lo que tengamos que hacer para que Dios nos use en este tiempo. Póngame el próximo verso, por favor. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo me dirigió en esta semana en algo. El Espíritu Santo me dijo: quiero que ministres a algunos de mis hijos que tienen un problema con la depresión. La depresión los está invadiendo. La depresión los está conquistando. Y si algo yo sé es que hay que sacudirse de toda tristeza y depresión, que no hay que permitir que esto nos agarre y que nos agarre una congoja. En la depresión te va encorvando, te va encorvando, te va encorvando, y por medio de la depresión es que entran las enfermedades. Alguien se deprime y lo siguiente es que Satanás le puede poner una enfermedad mortal. Por eso tú no tienes que quedarte en hacer duelo, en estar triste, en llorar. Sigue al siguiente paso. ¿Cuál es? Orar y ayunar. Porque la oración te va a poner alegre. Próximo verso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Echamos fuera toda depresión de las vidas, en el nombre de Jesús. Y ahí empezó a orar. Ahí mismo sentado. Después se limpió la lágrima y dijo: ok, ya lloré, ya me recordé de mis hermanos, pero ahora voy a orar. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Próximo verso. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti de día y de noche. ¿Cuándo hay que orar? De día y de noche. ¿Cuándo tenemos que orar? De día y de noche. Es una tontería pensar que tú oraste aquí en la iglesia y ya todo se va a solucionar. No es tan fácil. Hay que agarrar la oración como bandera y empezar a caminar con la oración a donde tú vayas. Estás en el trabajo, estás orando. Vas en el bus, vas orando. Vas en algún lugar, vas orando. Vas a dormir, estás orando. Te despiertas, vas orando. Y en todo tiempo, de día y de noche. De día y de noche. Que hago una oración delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Venezuela y por tus siervos, por tu iglesia. Por tu iglesia. Y confieso los pecados de los venezolanos que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La iglesia no se exonera de todos estos errores que hemos venido cometiendo por años. Por años. Y en este país, si alguien tiene que arrepentirse, es la iglesia. Nosotros, los que estamos liderizando la iglesia, tenemos que tener una actitud de arrepentimiento por nuestra dureza, por nuestra división unos con otros, por pensar que tengo el mejor ministerio o el mejor llamado. Siga leyendo conmigo, por favor.
en extremos nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado tu palabra, tus mandamientos, estatutos, preceptos que tú nos diste a través de Moisés tu siervo. Próximo verso. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo los dispersaré por los pueblos. Se parece mucho a este lugar, ¿verdad que sí? Yo los dispersaré. Los voy a regar por todas las naciones por causa de tu pecado. Créanme que no hay que ser tan espiritual para entender esto. El pecado de una nación, el pecado de sus gobernantes y el pecado de la iglesia. De la iglesia. Cuando Dios dice en su palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, no está hablando del mundo, no está hablando de los pecadores, está hablando de la iglesia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual y se humillaren y pidieran perdón por sus pecados. Porque somos expertos en pararnos en un púlpito y señalarle el pecado a los demás, señalarle el pecado a aquel que está sentado en una iglesia. ¿Y qué es el pecado que la iglesia ha cometido por ignorar, por hacer silencio, por no denunciar el pecado, por no denunciar la injusticia? Y por no pararse como Juan el Bautista y decirle a un gobernante: tú eres un pecador, un adúltero. Eres un idólatra. Y eventualmente nuestro país fue muy influenciado por la masonería, al punto que se dice que para tener o estar dentro de los extractos de gobierno se requiere ser masón. Yo digo que ser cristiano es mejor que ser masón, porque Cristo logró algo mejor que los masones. Cristo dividió la humanidad en dos, antes y después de Cristo, y no hay honor más alto. Ser cristiano es mejor y mayor. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés. Si nosotros pecamos, si el país cae en un pecado, ¿cuántas veces la nación Israel no fue esparcida? En una oportunidad Israel la borraron del mapa, se la eliminaron como nación, no aparecía en el mapa. Porque Dios les dijo: si ustedes pecan, los voy a dispersar. Por la persecución de un loco, diciendo que quería matar y hacer un holocausto con los judíos. Los judíos se fueron a Europa, Norteamérica. Aún en partes de Latinoamérica habían comunidades judías que huían a la amenaza de alguien que los quería exterminar a todos. Un día en el año 48, de la noche a la mañana, como dice la Biblia, nacerá una nación en un día. Podrá nacer una nación en un día. Y un día en las Naciones Unidas declararon nuevamente a Israel como nación. Y ese día que declararon a Israel como nación, empezaron a regresar de todas partes, de todas las naciones del mundo. Regresaron los judíos a su tierra en el año 48. Para que usted se dé cuenta que ninguna de la palabra de Dios cae por tierra. Y le tengo buenas noticias, próximo verso. ¿Qué es lo que va a pasar en este país? Pero si os volvéis a mí, pero si os volvéis a mí, pero si ustedes oran a mí y guardan mi palabra y la pusieran por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. Si ustedes están regados en todas partes, pero si ustedes se arrepienten, me buscan,
de allí yo los voy a recoger y los traeré al lugar que escogí, donde tú naciste, donde están tus descendientes, donde tienes a tu familia. Los haré volver, los recogeré y los traeré al lugar que yo escogí, porque Dios escogió que tú nacieras aquí para hacer habitar allí mi nombre. El mismo Dios está diciendo: si ustedes oran, si ustedes me buscan a mí, si ustedes dejan de solamente ver la teoría y ponen en práctica lo que están oyendo, dice, no importa si están lejos, yo los voy a recoger, yo los voy a volver a traer al lugar que yo mismo les di a ustedes. Pastor, entonces tenemos que orar y ayunar solamente. No. Después de orar y de ayunar hay que accionar. Diga conmigo: hay que accionar. Hay que accionar en el poder del Espíritu Santo. Hay que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Nosotros podemos llevar el amor de Dios a un mundo perdido. En el verso 9, Nehemías sabía que tenía que hacer algo más. Algunos solamente se quedan llorando, orando y ayunando, y le aseguro algo: no pasa nada. Diga conmigo: hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Verso 9, por favor. Versículo 9. Verso 10. Verso 10. Verso 10. Ellos pues son tu iglesia, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Próximo verso. Próximo verso. Te ruego, oh Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El hombre dice: bueno, por algo Dios me trajo a este país, por algo Dios me puso al lado de alguien influyente, alguien que puede ayudarme a mí a hacer la obra de reconstruir a mi país. Gracias, Espíritu Santo. Dios usa a Nehemías para reconstruir a su nación. Y en el capítulo 2, verso 2, termino aquí. Nehemías le manifiesta al rey y le dijo el rey: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué veo que tu rostro está triste? Pues no estás enfermo. Tú como que tienes un guayabo en el corazón. Entonces él dijo: este es mi momento, esta es mi oportunidad de yo hablarle al rey que me dé permiso para yo ir a ayudar a mis hermanos, que me dé cartas, que me dé la influencia necesaria, que me dé la cobertura para yo hacer el trabajo que tengo que hacer. Entonces póngame el próximo verso, por favor, verso 3. Y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no está triste mi rostro cuando mi Venezuela, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? No puedo separarme de este sentimiento aun cuando estoy lejos. Próximo verso. Y el rey se la puso facilita. Y el rey le dice: ¿qué me pides? Y él estaba hablando con el rey, pero estaba orando por dentro.
por dentro, por dentro. El rey le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te quito ese guayabo que tienes por tu país? ¿Qué necesitas? Un solo hombre empezó algo. Próximo verso. Y el rey, perdón, yo le dije al rey, si le parece bien al rey, si le agrada, si le place, y si yo he hallado gracia delante de los ojos del rey, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Póngame el próximo verso. Entonces el rey y la reina estaban sentados junto a él. El rey le pregunta: ¿y cuánto va a durar para allá? Porque tú eres bueno aquí en lo que haces. Yo te necesito aquí. Va y vuelve. Sí, rey, yo voy y regreso, pero necesito ayudar a mis hermanos. Algo se puede empezar a despertar en la iglesia. Si algo necesitamos, es un liderazgo sensato. Liderazgo que conduzca a la gente por el buen camino. Liderazgo que sea responsable, que ame a la gente. Hoy tenemos de uno y del otro lado, no les importa la vida de nadie. Cifras, números. Mientras más números de muertos hayan, mejor. Y lo que nos queda es llorar a nuestros seres queridos. Yo creo que Dios lo va a hacer y va a usar a reedificadores en este tiempo. A reedificadores que digan: aquí están mis manos, aquí está mi vida, Señor.